Dirige, Señor, todo el desarrollo de esta reunión y, Padre, prepara también todos nuestros corazones, tanto como para adorar tu nombre, para orar, como también para recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, entonces, vamos a invitar a nuestro hermano Claudio para que, bueno, él es quien va a enseñarnos, ¿cierto?, mediante la exhortación de la palabra con una reflexión. Quiero que abran sus Biblias en un salmo muy hermoso, un salmo muy especial que probablemente los más antiguos lo conocen porque fue popularizado por un grupo musical, Bonnie M, que es el salmo número 137. Vamos a leer el salmo número 37 y también vamos a leer unos dos versículos en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Salmo número 137. Después de ese salmo, vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Entonces leo la palabra de Dios, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jehová recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les invito a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das y que me das de poder leer tu palabra. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas por medio de ella, que tú nos enseñes algo nuevo, que tú nos hables a nuestra mente y corazón y que podamos poner esta palabra por práctica. En tu nombre bendito oramos. Amén. Hace años atrás, cuando mis hijas estaban chiquititas, ahora la más chica cumplió 18 recién ayer, pero cuando estaban chiquititas yo creo que debió haber tenido como 8 años más o menos. Estábamos en la casa y me dijo, papá, voy a comerme esta zanahoria y la voy a pelar. Entonces yo le dije, hija, no lo haga porque se puede cortar. Entonces ella me dijo, no, yo lo voy a hacer, papá, yo lo voy a hacer, yo voy a pelar la zanahoria y me la voy a comer. Y le dije, espérame un poquitito, yo termino aquí y te ayudo y yo te pelo la zanahoria y te la comes. No, papá, yo me la voy a comer. Y empezó a pelar la zanahoria mi hija y en el primer movimiento con el cuchillo se corta el dedo y cuando se ve el dedo lleno de sangre, da un grito, me queda mirando y me dice, papá, perdóname, papá, perdóname, soy una pecadora, me dice. Ciertamente, hermanos queridos, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Ciertamente, del mismo modo que la ley de gravedad tiene todo lo que sube baja por efecto de la ley de gravedad, todo lo que nosotros hacemos también tiene sus consecuencias y es en esa situación, en esas circunstancias es que nos encontramos con este salmo que yo diría que es un salmo maravilloso. Si a usted le gusta la poesía podrá entender, yo diría a cabalidad, lo que las palabras de este salmo expresan.
Vale la pena decir y recordar que es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo que pide con un tono bastante grande de vehemencia, pide justicia. Por esa razón es que nosotros nos encontramos, es que en el versículo 8 de este salmo dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado que te dé el pago de lo que tus hijos, de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tome tus niños y los estreñe contra la peña. Yo sé que eso es fuerte y a nuestros oídos es decir, pero ¿cómo es posible que esto ocurriera? Ocurre que en esos tiempos era normal que en las batallas, era normal que cuando los grandes imperios sitiaban ciudades y finalmente lograban entrar, tomaran a los niños pequeños y los agarraran de los piececitos y los estrellaran contra las piedras. Por lo tanto, no nos debe sorprender lo que el pueblo de Dios está pidiendo en este salmo. Por eso es un salmo imprecatorio, es un salmo que pide una suerte de justicia, pero con vehemencia, con fuerza, quizás incluso con malestar. Pero ahora lo interesante de este salmo, como le explicaba a modo de introducción con el ejemplo de mi hija, en donde ella me decía, papá, perdóname que soy una pecadora. Bueno, la razón del por qué el pueblo de Israel está en esta situación tan adversa es porque ellos justamente estaban viviendo en el exilio, ellos estaban viviendo en un cautiverio, que era el cautiverio babilónico. Y ellos, la Biblia no da mayores detalles de estos 70 años de cautiverio babilónico, la Biblia no da mayores detalles de este tiempo histórico tan particular, tan único que el pueblo de Dios estaba viviendo, y de pronto nos encontramos con este salmo histórico que de alguna manera trata de describir en forma poética lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Ahora, por la misma escritura entendemos que ellos fueron advertidos de que si no obedecían a Dios, del mismo modo que la ley de gravedad funciona como ustedes ya saben que funciona, Dios permitiría que otros pueblos vinieran y los conquistaran a modo de castigo. Pero ellos estaban allí, hermanos, por una razón muy particular. Ellos no estaban de vacaciones, ellos no estaban de paseo, ellos no estaban haciendo compras. Ellos estaban allí porque habían desobedecido a Dios. Ellos estaban allí a causa, hermanos, a causa de su pecado, y los babilonios, que si bien es cierto tienen el mérito de haber construido, de haber desarrollado uno de los códigos penales más antiguos que existen, también tienen el mérito de que eran unos pueblos bárbaros, con una brutalidad tremenda. Y en ese contexto se encuentra el pueblo de Dios. Ellos estaban allí, como dije recién, no estaban haciendo compras, no estaban de paseos, no estaban de vacaciones, ellos estaban ahí a causa de su pecado. Ahora bien, es sumamente interesante y es tremendamente hermoso el cómo ellos plantean este momento único, histórico, particular de desolación en la que se encuentran. Ellos, reitero, estaban allí a causa del pecado. Si vemos en el versículo 1, y aquí quiero tocar ya un punto de lo que quiero plantearles, es que, hermanos queridos, el pecado, que es aquello que usted y yo hacemos y ofende a Dios, el pecado que es la transgresión, ¿verdad?, de la ley de Dios y la falta de conformidad con ella, el pecado, hermanos, produce la más profunda tristeza y el alejamiento más doloroso de Dios. El pecado produce la más profunda tristeza y el alejamiento más doloroso de Dios. Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno comete pecado, como en este caso el pueblo de Dios que había cometido pecado, a pesar de las advertencias del profeta de Dios, a pesar de lo que Jeremías les había dicho, Jeremías incluso les dijo claramente en el libro de Lamentaciones, les dijo: gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de ese lugar. Cuantos la honraban, la despreciaban al ver su vergüenza, y ella suspira
y se vuelve atrás. Gravemente, dice el profeta, ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de ese lugar. Y a raíz de ese pecado, ellos estaban viviendo el cautiverio babilónico. A raíz de esa situación, ellos se encontraban en un momento de su vida, en un momento histórico del pueblo de Dios, en donde llegaron a exclamar junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Por qué razón? Porque el pecado produce la más profunda tristeza y produce el alejamiento más severo y más doloroso que un hombre de Dios pueda experimentar cuando se encuentra en una situación de pecado. ¿Por qué? Porque de Génesis 3 entendemos que el pecado produce que se rompa esa armonía, produce que se rompa esa comunión que existe entre el hombre y Dios. Y el alcance del pecado es tan severo, hermanos, que además de producir que se rompa esa armonía y esa comunión del hombre con Dios, también produce que se rompa esa armonía y esa comunión que existía en el principio del hombre con el prójimo. Recuerden ustedes que el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera. Pero además de eso, produce un quiebre entre el hombre y lo creado, y lo más grave aún, produce un quiebre entre el hombre consigo mismo. Y en esa situación de desesperanza, en esa situación de aflicción, en esa situación de tristeza profunda, estaba el pueblo de Dios, que se sentaban junto a los ríos de Babilonia, se sentaban, lloraban y se acordaban de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos queridos, produce la tristeza más profunda y produce el alejamiento más severo, más doloroso que un hombre puede experimentar cuando se encuentra en esa condición. Y así, con estas palabras maravillosas, pero llenas de dolor, llenas de sentimiento, el pueblo de Dios, el salmista, escribe estas palabras, escribe y lo describe de manera, yo diría, magistral. Ahora bien, como primer punto, entonces, el pecado produce alejamiento y profunda tristeza, alejamiento de Dios y profunda tristeza. Pero también, hermanos, cuando se está en esta condición o en esta situación de pecado, el pecado produce algo que nosotros no esperamos. El pecado es como círculos concéntricos. Cuando usted tira una piedra en el lago, ¿se ha fijado que se hace un círculo y se hace otro círculo y otro y otro y otro? Bueno, el pecado tiene una reacción similar. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 2 vemos que los que habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, es decir, aquellos que nos estaban torturando, aquellos que nos tenían en situación de esclavitud. Ahora nos estaban pidiendo que les cantáramos, nos habían desolado, nos pedían cantos de alegría, diciendo, cantando algunos de los cánticos de Sión, hermano. Y aquí mi segundo punto: el pecado produce la burla del impío en nosotros. El pecado produce la burla del impío en nosotros, y además el pecado evita que el impío se acerque a Dios. Porque el impío blasfema, el impío reniega cuando ve que uno de sus hijos está caído. El impío se burla, el impío se alegra cuando uno de sus hijos está caído. Cuando uno de sus hijos ha incurrido en pecado, el impío no dice, qué pena. El impío se alegra, el impío se burla y el impío se aleja de Dios porque encuentra en eso una justificación, justamente para desoír la voz de Dios. Por lo tanto, el pecado no solo tiene consecuencias que nos afectan a nosotros, como lo estaba viviendo el pueblo de Dios mientras era cautivo en Babilonia. No solo tiene consecuencias que nos afectan directamente a nosotros, sino que además el pecado, queridos hermanos, queridas hermanas, tiene consecuencias que afectan de manera indirecta a aquellos que no conocen al Señor, porque a causa de nuestro pecado nosotros hacemos que estos se alejen, se burlen, renieguen y blasfemen el nombre de Dios. Y es eso lo que está describiendo el salmista.
Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, se burlaban. Este no era el que iba a la iglesia, este no era el que predicaba. Pero sí, tengo entendido que este fue presbítero. Se burlaban y nos pedían cánticos, ¿no es cierto? Y decían, cantando algunos de los cánticos de Sión. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel era famoso por los cánticos, por su forma de adorar a Dios, por su forma de proclamar, de hacer saber a todos los otros pueblos que había un solo Dios, que era el único Dios. Entonces ellos lo alababan. Los salmos se escribieron con esa intención de alabar al único y verdadero Dios. Y de pronto el pueblo de Dios era esclavo. De pronto el pueblo de Dios era esclavo en una tierra ajena. De pronto el pueblo de Dios era esclavo en un lugar que no era su país, que no era su pueblo. Y vienen los impíos a verlos. Oye, estos no eran los que cantaban, estos no eran los que adoraban a este Dios monoteísta, este único y sabio Dios que ellos dicen tener. Vamos a verlos. Y partían allá mientras ellos dejaban sus arpas colgadas, sus instrumentos de música colgadas en los sauces o en los árboles del lugar, y solo se lamentaban. ¿Por qué? Porque el pecado produce alejamiento de Dios, produce profunda tristeza, pero además el pecado produce que el impío se aleje de Dios y se burle de nosotros, se burle de la causa de Cristo, en definitiva. El pecado no solo tiene consecuencias, hermano, que nos afectan a nosotros en lo particular, probablemente a nuestras esposas, a nuestros hijos, sino que el pecado tiene consecuencias que afectan a aquellos que no conocen al Señor, y estos se burlan, y estos se alejan, y estos se ríen de nosotros, se ríen del pueblo de Dios. ¿Pero qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de presbítero es este? ¿Qué clase de hermana es este? No cantaban el coro, mira dónde está ahora. A lo largo de mi vida cristiana he visto muchísimos casos en donde hombres o mujeres que servían a Dios de pronto ya no lo sirven más y son la burla del impío. Pero no es solo que se burlen de la persona que cayó en pecado, hermanos, se burlan del Evangelio. Y esa es la gravedad cuando nosotros nos alejamos de... Ese es el asunto grave, cuando el Hijo de Dios se aleja, cuando el Hijo de Dios se abandona la fe. La gravedad del asunto, hermano, es que estos blasfeman el nombre de Dios. Estos se alejan de Dios, se burlan de nosotros y se burlan también de la causa del Señor. Por lo tanto, hermanos, el pecado no solo tiene causas o consecuencias que nos afectan directamente a nosotros, también tiene causas, tiene consecuencias que afectan también al impío y por supuesto también afectan a la causa de Dios. No olvide usted, hermano, que el pecado también es esclavitud. Entonces el pueblo de Dios se encuentra en esta situación y dicen, los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Es decir, se burlaban. Y aquí se abre una ventanita, una luz de esperanza, porque en medio de nuestra tragedia pecaminosa, en medio de nuestra desolación cuando caemos en pecado, en medio de nuestra pérdida de gozo, como exclamara el salmista y dijera, vuélveme el gozo de tu salvación, en medio de toda esa soledad y esa esclavitud y ese alejamiento y ese romperse, esa comunión con Dios, en medio de todo esto, siempre, hermanos, Dios a sus hijos les da una luz de esperanza. Siempre Dios está ocupado de nosotros y Él es capaz de dejar a las 99 ovejas allá solas por ir por nosotros cuando hemos pecado. Él es capaz de dejar a sus 99 ovejas, hermano, para acudir por nosotros cuando nos hemos alejado de Él, cuando hemos hecho que el mundo blasfeme, le reniegue, se burle, cuando hemos afectado nuestra relación con Él, cuando hemos afectado nuestra relación con nuestras esposas, nuestros hijos, cuando todo va mal a causa de nuestro pecado y nos hacemos esclavos del pecado, Dios es capaz de dejar a esas 99
y venir por nosotros, porque nos ama. Y en medio de toda esa confusión, hermano, en medio de toda esa tragedia que estaba viviendo el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, viene la esperanza. Porque en medio, como tercer punto, en medio de la soledad que produce el pecado, Dios nos abre una ventana de esperanza. En medio de la soledad, abandono que produce el pecado, Dios nos abre una ventana de esperanza. Como extranjeros, ¿cómo cantaremos, dice el salmista, un cántico de Jehová en tierra de extraños? Cuando usted está en una buena relación con Dios, no vamos a decir perfecta, pero cuando usted está en una buena relación con Dios, de todas maneras tiene que cantar en tierra de extraños, porque somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, no es esta que estamos aquí viviendo hoy día, no, esta ciudadanía no es nuestra. Por cierto que tenemos que cumplir con nuestros deberes como ciudadanos civiles, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y por cierto que tenemos que cantar, ¿verdad? Cuando tenemos una relación buena con Dios, no perfecta. Y aquí el salmista pregunta, ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Y por cierto que tenemos que cantar. Pero hermanos, cuando uno ha incurrido en pecado, cuando uno se ha alejado de Dios, es difícil cantarle a Dios. Uno no tiene el valor de mirar, de levantar los ojos al cielo siquiera para orar un poquito. Porque el pecado nos afecta en nuestra comunión con Dios, nos afecta en nuestra comunión con el prójimo, nos afecta en nuestra comunión con lo creado, nos afecta en nuestra comunión con nosotros mismos. Entonces es difícil, pero aún así, aquí hay un rayo de esperanza, porque dice, si me olvido de ti, Jerusalén, y ese es Dios, hermano, ese es el Espíritu Santo. Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, si me olvido por completo de ti, Señor, arráncame de cuajo mi diestra. Pero no lo permitas, lo que está diciendo es, no permitas que esto ocurra. No permitas que a causa de este pecado yo me olvide completamente de ti. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo. Reitero, lo que está diciendo es, estoy en esta situación, estoy en el cautiverio, el pecado es esclavitud, pero por favor, Señor, un grito quizás desesperado, por favor, Señor, no permitas que caiga más bajo, no permitas que vaya más allá. No me abandones completamente, es lo que está diciendo. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No dejes, Señor, que me olvide de ti por completo. Estoy viviendo el cautiverio de Babilonia, estoy en esta situación a causa de mi pecado. Entiendo, Señor, que mi pecado produce alejamiento y profunda tristeza. Entiendo que el pecado tiene consecuencias que me afectan a mí, pero también consecuencias que afectan a otros, en donde hago que el impío se burle de ti, reniegue tu causa, se burle del Evangelio, pero también entiendo que en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del abandono que produce el pecado y la esclavitud, hay una luz de esperanza. Y el salmista le dice, no permitas que esto me pase. He caído bajo, pero no dejes, Señor, que siga cayendo aún más bajo. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La figura aquí, hermanos, en el libro de Hebreos es la siguiente. En tiempos en que existían los imperios y los reyes y las reinas, solo algunos escogidos podían acercarse al trono del rey. Solo algunos escogidos que tenían cierta confianza podían acercarse al trono del rey y compartir con él. Solo algunos. Pero aquí el Señor nos está diciendo, si nosotros estamos viviendo el cautiverio babilónico, estamos parafraseando, pero si nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como pueblo de Dios, estamos, a causa de nuestro pecado, viviendo el cautiverio babilónico, nos está diciendo, acércate con confianza
al trono de la gracia para que alcances socorro. Ven, no necesitas ser especial para venir al Señor. No necesitas tener propiedades, tener riquezas, ser más alto, más bajo, más bonito, más feo. No necesitas ser especial para acercarte al trono de la gracia de Dios y abandonar tu cautiverio babilónico. No necesitas serlo, solo ven. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Acerquémonos. Antiguamente, algunos especiales se acercaban al trono para conversar con el rey, pero nuestro rey nos está diciendo, vengan con confianza, no tengan temor, vengan para que alcancen socorro. Por último, hermanos, quiero decirles que Babilonia en cierto sentido es confusión. Y hoy día nuestro país está viviendo en confusión. Pero en medio de toda esa confusión, hermanos, nuevamente la voz de Dios viene a nosotros a decirnos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. No solo para que alcancemos el perdón de Dios, sino que también para que alcancemos la dirección, para que alcancemos sabiduría, para que alcancemos el amor, para que alcancemos el calor, la comprensión de Dios. El pueblo de Dios se encontraba en Babilonia a causa de su pecado. Fueron 70 años complejos para el pueblo de Dios. Fueron 70 años de tremenda desolación. 70 años en donde el pueblo se lamentaba y lloraba. Donde el pueblo sufría y extrañaba aquellos días gloriosos alabando al Señor en Jerusalén, cuando el templo aún estaba en su máximo esplendor y los hermanos se juntaban para alabar al Señor con un corazón limpio, con ganas de servir al Señor, pero ahora estaban viviendo el cautiverio babilónico a causa de su pecado. De una u otra forma, en más de una oportunidad, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en la misma situación. Nos hemos encontrado en el cautiverio babilónico. Hemos experimentado que el pecado, ¿verdad?, produce alejamiento y profunda tristeza, alejamiento de Dios y profunda tristeza. Hemos advertido que el pecado tiene consecuencias que nos afectan a nosotros, pero también hemos advertido que el pecado tiene consecuencias que afectan a otros. Pero en medio de toda esa tragedia, en medio de toda esa tristeza y desventura que eventualmente como hijo de Dios podemos vivir, el Señor nos dice que si nos olvidamos de Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Nos está diciendo el Señor, no dejes que caiga más bajo. Y el Señor no lo va a permitir. De hecho, nos está diciendo, nos está invitando a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos socorro. Si usted, hermanos, está viviendo este cautiverio babilónico, quiero que sepa que hay un camino, hay una senda, hay un trono al cual usted se puede acercar. Y ahí está Dios, amante, misericordioso, perdonador, para que usted alcance finalmente el socorro y el descanso que necesita. ¿Está usted en el cautiverio babilónico? Entonces es tiempo de volver al trono de Dios y acercarnos a Él y alcanzar socorro, porque el pecado produce solo esclavitud. Que Dios les bendiga, hermano.